you think it's okay, Julio? So Nico is going to present to you, okay, in Spanish and in Portuguese. Thank you, Julio. Perfecto. Ok, bom, boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou apresentar o Julio Álvares. Ele é médico veterinário, ele é formado na Universidade Complutense de Madrid. Ele tem 2 pós-doutorados, um em Fountain Resource Institute e outro no Instituto Ramon y Cajal. E ele centra sua pesquisa na epidemiologia de doenças zoonóticas que envolvem bactérias de humanos. Tá? Ele foi professor e pesquisador na Universidade Complutense de Madrid e atualmente ele trabalha no Centro de Vigilância Epidemiológica Veterinária do ISABEC, que ele é em Madrid, Espanha. Tá? A pedido do professor Soares, e a gente tinha planejado inicialmente a apresentação em inglês, só que a pedido do professor ZC, ele achou melhor para todo mundo entender melhor ser em espanhol mesmo. Assim que se tiverem dúvidas, alguma coisa, pode falar aí no chat. Então, em espanhol, para o Julio. Julio, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Entonces, puedes comenzar cuando quieras. Las preguntas generalmente se hacen al final de la sesión, o como tú quieras, puedes mandar. Ahí tienen más o menos, generalmente es unos 40 o 50 minutos de discusión y después viene una sesión abierta de preguntas. Entonces, por favor, puedes comenzar. Perfecto, muchas gracias, Nico. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Este seminario, que desde luego es para mí un placer poder hablar con ustedes de la investigación que hacemos en tuberculosis bovina. Voy a hacer un gran esfuerzo en hablar despacio porque yo tiendo a, como Nico seguro que sabe bien, yo tiendo a hablar muy rápido y la verdad es que encima estando aquí solo y sin ver a nadie, pues es todavía más sencillo acelerarme, así que voy a hacer un esfuerzo por tratar de no hablar muy rápido, de hablar despacio para además facilitar un poco la comprensión del portuñol. En todo caso, si me acelero mucho, pues por favor me dicen, porque no veo ni el chat ni veo nada ahora mismo, así que simplemente si me pueden decir que estoy yendo muy rápido y trato de bajar. Bueno, el motivo de esta charla o el tema que elegimos para esta charla, conversándolo con Nico, fue un poco estrategias para determinar la fiabilidad de las test diagnósticos de tuberculosis bovina y de esto es de lo que voy a hablar en los próximos 40-50 minutos, efectivamente. Bien, en primer lugar, simplemente un par de palabras del centro de investigación en el que estoy trabajando ahora mismo para que lo conozcan, que como ha dicho Nico en la introducción, es el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria Visabet, que tiene pues, bueno, un rango de actuaciones dedicado un poco a la sanidad animal y también a la salud pública y a la seguridad alimentaria y que se divide en un cierto número de unidades de investigación en distintas áreas de zoonosis de transmisión alimentaria, zoonosis emergentes, etcétera. El que me interesa comentarles en esta charla es esta unidad que sale aquí en rojo, que es la unidad de micobacterias, de investigación en micobacterias, en la cual yo hice mi tesis hace ya bastantes años y que actualmente además es el centro de referencia, es el laboratorio de referencia europeo de tuberculosis bovina y, pues bueno, en nuestra capacidad como laboratorio de referencia, pues hacemos distintas investigaciones, parte de las cuales pues contaré a continuación. Simplemente un par de diapositivas de introducción de la importancia de tuberculosis bovina y de por qué estamos hablando de esto en el mundo y en España, pues no cabe duda y estoy convencido de que en la audiencia cualquiera que tenga un mínimo interés en la tuberculosis bovina, pues estamos todos convencidos de que es una enfermedad de gran importancia, sometida a programas de control o erradicación en la mayor parte de países en desarrollo y en vías de desarrollo. Y que a pesar de estos esfuerzos, pues tiene una situación un poco diversa, heterogénea en los distintos países del mundo. Tenemos los dos ejemplos exitosos, que son claramente Australia, que está libre de enfermedad desde hace ya bastantes años, y Estados Unidos, que si bien no está libre,
tiene una pequeña zona endémica en el estado de Michigan, más luego brotes ocasionales, normalmente por importaciones, realmente ha conseguido disminuir mucho su prevalencia, particularmente si lo comparamos en, pues, como estaban a principios del siglo XX. Estos dos ejemplos son los dos ejemplos felices y luego tenemos otros ejemplos que no son tan felices. Si nos centramos en la Unión Europea, vemos que en este mapa que les muestro a continuación, que tiene un poco pues, una graduación de colores, más oscuro es peor, más tuberculosis, y vemos cómo dentro de la Unión Europea hay muchos países que tienen un nivel de libre de tuberculosis, aunque tienen un pequeño número de casos de vez en cuando, y luego tenemos, por desgracia, España y también Reino Unido e Irlanda con unos colores más oscuros, lo cual indica que en estos países pues, las campañas de erradicación todavía no han sido tan exitosas y hay un cierto grado de circulación de la enfermedad. Lo interesante de esto, lo que yo considero interesante de esto es que en realidad lo que se ha utilizado en todos los países, tanto aquellos programas de control que han tenido más éxito como los que menos, es un poco la misma estrategia y es básicamente una estrategia basada en el test de rutina de los animales, utilizando normalmente la prueba cutánea, la prueba de la intradermotuberculinización y sacrificio de reactores. Todos los programas de erradicación en el mundo se han basado en esto, tanto los que han tenido éxito como los que no. La duda es entonces por qué en algunos casos no se ha tenido éxito. Bueno, pues dentro de los factores que pueden explicar la falta de éxito de los programas de erradicación en distintos países del mundo, no cabe duda de que uno de ellos son los reservorios de vida libre, los reservorios salvajes, que son pues, los más descritos, son el tejón en el Reino Unido, el jabalí y el ciervo en España, la zarigüeya en Nueva Zelanda, pero también en muchos otros, ¿no? En muchos otros países, pues en Estados Unidos tenemos el ciervo de cola blanca, en África tenemos el búfalo de agua, etcétera, etcétera. Hay distintos ejemplos y está claro que ese es uno de los factores que puede comprometer el éxito de los programas. Otro factor es las características de la población que se está intentando someter a estos programas, fundamentalmente relacionados con el manejo. Ciertos tipos de manejo son complicados, por ejemplo, pues las explotaciones en extensivo, en los cuales es difícil sanear el total de animales en una explotación. En otros países, como por ejemplo en México, la enfermedad está más asociada a explotaciones de leche, donde hay un contacto mucho más estrecho entre los animales. Situaciones de estrés también pueden favorecer una mayor transmisión. Explotaciones en extensivo también tienen más contacto con salvajes, por lo tanto hay una combinación entre distintos factores. Y en tercer lugar tenemos los fallos diagnósticos. Y esto es así porque, por desgracia, los test diagnósticos con los que contamos, a pesar de lo mucho que hemos estado investigando, pues todavía realmente tienen ciertas limitaciones con las que tenemos que vivir en el día a día cuando tratamos de erradicar esta enfermedad. ¿Cuál es la situación en España, ¿no? Como comentábamos antes de empezar el seminario? Bueno, este es el último mapa que está incluido en los programas de erradicación oficiales que presenta los datos de 2018. Como pueden ver, pues bueno, hay una combinación de colores, como es de suponer, pues rojo es malo normalmente, el verde es bueno y rojo es malo y lo que está entre medias es no muy bueno. Y como ven, pues hay una distribución muy heterogénea de la enfermedad en el país. Tenemos una zona norte, ¿verdad?, en esta región, y una zona oriental donde hay un predominio del color verde, lo cual quiere decir que este color verde corresponde a unidades veterinarias locales libres de enfermedad, donde no hay rebaños positivos. Y tenemos una zona central y una zona occidental, sur, esta parte, donde, por desgracia, tenemos prevalencias de rebaño superiores al 3%. Es decir, una gran diferencia en la distribución de la enfermedad en el país. Si vemos la evolución temporal en los últimos 20 años, o bueno, del 2001 al 2018, vemos que a pesar de que en el periodo anterior realmente la enfermedad había progresado, los programas habían conseguido disminuir mucho el nivel de enfermedad, en los últimos 20 años andamos siempre en un nivel que oscila entre el 1,5 y el 3%, ¿verdad? Y ven cómo tenemos algunos progresos positivos, luego alguna subida, alguna bajada, de tal manera que realmente estamos en una cierta fase asintótica que, vista así en el global, en el conjunto del país, pues bueno, resulta a veces un poco descorazonadora porque da una imagen de falta de progreso. Sin embargo, si se focaliza un poco y se mira las distintas zonas, se ve que en algunas zonas se hace un gran progreso y en otras zonas pues cuesta más por distintos factores. Julio. Sí. Despacito, por favor. Más despacio. Perfecto, perdón, más despacio.
Hablo más despacio. Muchas gracias, Mariana. Bueno, decíamos, de los factores que explican esta falta de progreso de los programas, en nuestro país, en España, ¿cuáles son? Pues en esa zona central, donde les mostraba un color más rojo, uno de los factores importantes es la existencia de rebaños que tienen un manejo complicado, rebaños en extensivo, rebaños de lidia, de animales de lidia, que son unas razas muy difíciles de manejar y fundamentalmente hacer la prueba de la tuberculina. También en esa zona central del país es donde hay una mayor presencia de reservorios de vida salvaje, ahí hay unas prevalencias muy altas de jabalíes. También hay unas ciertas condiciones climáticas que favorecen la agregación de los animales, fundamentalmente en los meses de verano, de calor, se agregan los animales domésticos y los salvajes en los puntos de agua. Y a pesar de todo, tenemos unos niveles de infección que son bajos, es decir, tampoco es que tengamos unos niveles muy altos, pero digamos que las áreas donde es más difícil eliminar la infección son las que van permaneciendo y las que van quedando un poco sin poder erradicar. Bueno, si hablamos un poco del objetivo, nosotros diríamos que en el control de una enfermedad infecciosa, el objetivo siempre, que es lo que está aquí en lo alto de este taburete, es obtener el estado de libre de enfermedad. Y yo diría que en la mayor parte de las enfermedades animales en las que puedo pensar sometidos a programas de control y erradicación, contamos normalmente con hasta 3 herramientas. La bioseguridad, en este lado, en el lado izquierdo, la detección y en la parte central, la vacunación. En el caso de la tuberculosis bovina en animales domésticos, no obstante, si lo que queremos es pensar en el estatus libre de tuberculosis bovina, la vacunación es un tema realmente es un tópico muy controvertido. Porque, pues bueno, hay algunos grupos y algunos países que pueden estar más a favor de la vacunación, mientras que otros adoptan una posición muy en contra porque, pues bueno, es difícil compatibilizar estrategias de vacunación en los animales domésticos con las herramientas que tenemos ahora con una campaña de saneamiento como la que se hace. Por lo tanto, a día de hoy en Europa, la vacunación está fuera de la mesa. No es una herramienta considerada aceptable o viable o incluida en la legislación. Por lo tanto, lo que nos queda es la detección. Y en este punto, ¿cómo podemos detectar los animales infectados con tuberculosis bovina? Bueno, este gráfico muestra un poco el paradigma de lo que consideramos que es la respuesta inmune en animales infectados, que empezando en un periodo inicial, cuando la carga de bacilos es muy baja, en esta parte tenemos muy poquitas bacterias, y lo que tenemos es inmediatamente una respuesta inmune de tipo celular muy elevada. Es lo que entendemos en este paradigma, que es lo primero que pasa, una respuesta inmune celular fuerte. Conforme va pasando el tiempo, que lo vemos aquí en el eje horizontal, conforme va pasando el tiempo, esta respuesta inmune celular va disminuyendo y se va viendo desplazada por una respuesta inmune humoral, que, por lo tanto, va a ir aumentando en el tiempo, pero que va a ser muy pequeña en las fases iniciales. Y, según vaya pasando el tiempo, también va a aumentar, por supuesto, la carga bacteriana porque pues, las micobacterias se van a ir replicando. Si esto lo traducimos a cómo se comportan los test diagnósticos, lo que vemos es que, bueno, en primer lugar, tenemos una reacción detectable al test de gamma interferón, que es el que consideramos que primero va a ser capaz de detectar la respuesta inmune de un animal infectado. Un poquito más tarde sería una respuesta detectable en el test de la tuberculina. Y solo en fases posteriores veríamos una respuesta detectable por los test serológicos de detección de anticuerpos. Y si ese animal sigue con la infección durante un tiempo suficiente, de tal manera que va aumentando la carga bacteriana y va aumentando la patología y las lesiones, ese animal podría acabar llegando a una fase en la cual su respuesta inmune celular se agota y aparece un estado de anergia, de tal manera que sea solo detectable por anticuerpos y si realmente tardara lo suficiente, incluso los anticuerpos irían. Pero bueno, es razonable pensar que esto sería muy, muy raro. Con estas herramientas en mente, tenemos la tuberculina, tenemos el gamma interferón, tenemos los test serológicos que funcionan en estos distintos momentos de la infección. Podemos pensar que la detección de tuberculosis la haremos, por tanto, con estas herramientas a 2 niveles. A nivel individual,
lo que queremos es un test que clasifique correctamente todos los animales infectados, que es lo que llamaríamos sensibilidad, y todos los no infectados, que es lo que llamaríamos la especificidad. Por desgracia, en el caso de tuberculosis, como en todas las enfermedades por otra parte, no se pueden tener ambas al mismo tiempo, al menos maximizando ambas. Si una es más alta, normalmente la otra baja. Por lo tanto, si pensamos en una estrategia de control de esta enfermedad, el objetivo será o bien maximizar el valor negativo positivo o el valor negativo, el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo en función de si estamos más un poco preocupados con los falsos positivos o los falsos negativos. En nuestro país, en España y en el entorno europeo, dado que el objetivo es la erradicación, el objetivo es maximizar el valor predictivo negativo, manteniendo en la medida de lo posible un valor predictivo positivo adecuado, de tal manera que tengamos el menor número posible de falsos negativos y no tengamos demasiados falsos positivos. Esto lo haremos a nivel individual, pero en tuberculosis la unidad epidemiológica es el rebaño. Por lo tanto, lo que más queremos, más allá de que queramos detectar todos los animales, lo que más queremos es detectar todos los rebaños infectados. Y esto sería la fiabilidad de los test diagnósticos a nivel de rebaño. Es decir, qué tan capaces somos de clasificar correctamente todos los rebaños infectados, que sería la sensibilidad de rebaño, y los no infectados, que sería la especificidad de rebaño. Las limitaciones y los problemas que tenemos son exactamente iguales que las que hemos expuesto para el tema del diagnóstico a nivel individual, aunque las implicaciones son muy distintos, porque un rebaño falso negativo es muy problemático para toda la población, porque ese rebaño, al no estar detectado, va a poder estar moviendo animales y diseminando la infección más allá del mismo rebaño. En este punto yo decía en una de mis primeras diapositivas que tenemos problemas con las técnicas de diagnóstico. Uno de los primeros problemas que tenemos con las técnicas de diagnóstico de tuberculosis es que es difícil que nos pongamos de acuerdo en qué tan bien funcionan, si son buenas o son malas, si son muy sensibles o si son muy específicas o si las dos o si ninguna. ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo, a una conclusión en la comunidad científica sobre cómo funcionan de bien las técnicas diagnósticas de tuberculosis, tanto a nivel individual como de rebaño? Bueno, pues por desgracia los problemas son múltiples para estimar esta fiabilidad de las pruebas. Por una parte, la tuberculosis es una enfermedad crónica muy lenta. Estas técnicas in vivo están basadas en la detección de la respuesta que va a tardar bastante en poder detectarse, por lo tanto, en desarrollarse. Por lo tanto, pues es lógico pensar que va a ser muy difícil detectarla en fases tempranas. En segundo lugar, existen algunos agentes que dan lugar a reacciones cruzadas, que pueden comprometer tanto la sensibilidad como la especificidad de las pruebas. Las más comunes son las micobacterias no tuberculosas, hay otras también. En tercer lugar, para medir la eficacia de las pruebas diagnósticas, con frecuencia utilizamos lo que llamamos un gold standard, una técnica de referencia. En el caso de la tuberculosis no tenemos nada que se le parezca ni lejanamente a una técnica de referencia medianamente fiable. Se suele utilizar los test post-mortem, el cultivo fundamentalmente, pero esto da lugar, el uso de esta técnica da resultados muy sesgados de la fiabilidad de las técnicas diagnósticas in vivo. Por lo tanto, no es una buena estrategia, aunque la usamos y se ha usado mucho, pues porque no hay otra cosa. Y por último, también tenemos múltiples factores que afectan a los distintos tests, como veremos en un momentito, pero vamos, que básicamente tanto el protocolo como los reactivos, como las condiciones de realización de la prueba, lo que hace que algunas pruebas, fundamentalmente la tuberculina, sean muy difíciles de estandarizar y por lo tanto eso da lugar a una mayor variabilidad. Y además, encima, los animales, como no podía ser de otra forma, responden a la infección de manera muy distinta. Por lo tanto, hay una variabilidad individual también muy grande. Por todo ello, yo creo que esto demuestra un poco o da los motivos un poco por los cuales es tan complejo estimar la fiabilidad de las test diagnósticos tanto a nivel individual como de grupo.
En Visabet nosotros llevamos mucho tiempo trabajando intensamente en la estimación de la fiabilidad de los test diagnósticos en España. Esto lo hacemos en colaboración con pues, los distintos sectores implicados, incluyendo desde luego los servicios veterinarios oficiales, nuestro ministerio, los servicios de las distintas comunidades autónomas, también veterinarios de campo y al propio sector, a los propios ganaderos. Tratamos de realizar estas estimaciones focalizándonos sobre el rendimiento de las pruebas en condiciones de campo, no en condiciones experimentales. Y la idea es hacer distintos análisis, tanto en condiciones de alta como de baja prevalencia. Así, hemos realizado un buen número de estudios dedicados a identificar un poco los factores, tanto del rebaño como del animal, relacionados con un distinto rendimiento de las pruebas diagnósticas. También estamos haciendo estudios valorando si hay factores relacionados con la propia bacteria. Y hemos hecho varios estudios para determinar el rendimiento individual, el rendimiento de las pruebas a nivel individual en condiciones de campo en ausencia de un gol estándar, en ausencia de prueba de referencia, y también la evaluación de los test diagnósticos a nivel de rebaño utilizando estimaciones no sesgadas. Y de estos dos temas serán de los que voy a hablar pues, los 25 minutos que me quedan de intervención, ¿no? Voy a hablar un poco de distintos estudios. Julio, Julio, sí, dime. Despacito, nuevamente. Despacito. Porque... Más despacito, perfecto. Sí. Trato de hablar más despacito. Me estoy esforzando mucho. O sea que espero que se entienda. Espero que se entienda. Sí, yes. Perfecto. Pues entonces pasamos a los estudios dedicados a determinar la eficacia de las pruebas diagnósticas a nivel individual en ausencia de un gol estándar. Simplemente como introducción, normalmente cuando nosotros queremos determinar el rendimiento de una prueba diagnóstica, tenemos una población como esta, ¿verdad? Este cuadrado azul simboliza una población. La estrategia normal para determinar el rendimiento de una prueba diagnóstica cuando tenemos un gol estándar, cuando tenemos una prueba de referencia, es utilizar esa prueba y dividir mi población en un conjunto de animales infectados o enfermos y un conjunto de animales sanos o no infectados. Y a continuación aplico mi test y, por lo tanto, todos los animales que son test positivos en este subconjunto de enfermos serán los verdaderos positivos y todos los animales positivos en este subconjunto de animales sanos serán los falsos positivos. Y mediante una tabla de este tipo, yo puedo determinar sin problema la sensibilidad y la especificidad. En el caso de la tuberculosis, como decía, tenemos el problema de que no tenemos una buena prueba de referencia. Por lo tanto, nosotros realmente no vamos a saber nunca cuáles son los animales infectados y no infectados de este conjunto, sino que simplemente tenemos un montón de animales de los cuales algunos son positivos. Mediante técnicas de modelización en un entorno bayesiano, lo que tratamos de hacer es estimar cuántos de estos test positivos están infectados, cuántos no, y de ahí estimamos la sensibilidad y la especificidad sin estar atados a las limitaciones de esa prueba de referencia. No quiero entrar en detalles de cómo se hace esto, estaría, pues si alguien tiene interés, podemos hablarlo en las preguntas o si no, mediante un correo electrónico me pueden contactar más adelante, pero básicamente esto lo hacemos mediante estadística bayesiana en la cual combinamos un a priori de cómo nosotros creemos que funciona la prueba diagnóstica, en este caso, en este problema en concreto, con unos datos y de ahí sacamos una estimación posterior de qué tan bien o tan mal funciona esa prueba diagnóstica. De tal manera que nuestro resultado va a ser una función tanto de esos datos que yo estoy analizando como de esa información a priori que yo estoy introduciendo en el modelo. Por lo tanto, es muy importante elegir esa información a priori de manera muy, muy cuidadosa. ¿Qué tanto se funciona esta estrategia analítica de la estadística bayesiana en el caso de la tuberculosis bovina? Bueno, estas imágenes que les presento forman parte del proyecto de uno de nuestros estudiantes de doctorado, de Alberto Gómez Buendía, que está sonriendo ahí en la esquina superior derecha, y básicamente él está realizando una revisión sistemática sobre el uso de
la estadística bayesiana para la evaluación de pruebas diagnósticas para la tuberculosis bovina. Y lo que ha visto es que, lo que se ha visto en este estudio es que esta estrategia es cada vez más popular, de tal manera que si bien hace 15 años no había prácticamente ningún estudio realizado, en los últimos 15 años se han publicado ya 22 trabajos. Estos 22 trabajos han evaluado distintas herramientas diagnósticas, tanto la prueba cutánea como el interferón, como test serológicos de detección de anticuerpos, también estrategias post-mortem, el cultivo, la inspección en matadero, etcétera. Pero lo interesante es que se han elegido unas aproximaciones analíticas muy heterogéneas. Para empezar, simplemente viendo los a priori que se han utilizado, esto que les decía de que en primer lugar hay que suponer que también yo creo que funciona, en esta gráfica pueden ver distintas distribuciones que se han utilizado para simular la sensibilidad a priori de la prueba cutánea, de la intradermotuberculinización. Y como ven, si bien hay muchas curvas que tienen una forma más o menos parecida, alrededor de, digamos, el 70%, ¿verdad? Por aquí, espero que puedan ver el cursor, por aquí sería. Hay otras distribuciones que están asumiendo un rendimiento muy superior de la prueba, más por aquí, más hacia la derecha, y hay otras que, sin embargo, asumen un rendimiento de la prueba más alrededor del 50%, es decir, es muy variable esto. En cuanto a la especificidad, si bien no hay tanta variabilidad, porque vemos que aquí todas las estimaciones empiezan en el 80%, vemos que, no obstante, las curvas tienen también formas muy diversas. Es decir, aunque se utilice un mismo marco analítico, se utilizan muy distintas a priori sobre cómo debería funcionar la prueba. ¿Importa esto? Pues sí. Aquí lo que vemos es, en estos gráficos de Boxplot, vemos por una parte en verde las distribuciones utilizadas a priori para cada una de las pruebas diagnósticas, la sensibilidad de la piel, la especificidad de la piel, esto sería la tuberculina simple y esto es sensibilidad y especificidad de la tuberculina comparada, el interferón, etcétera. Y eso, en verde vemos la distribución a priori utilizada y en moradito vemos la estimación posterior que se obtiene de esta distribución a priori. Es decir, el modelo, un poco cuando combinamos ese a priori con los datos, lo que obtenemos como estimación posterior. Y vemos que pues estas distribuciones en algunos casos son muy amplias, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la sensibilidad de la serología, las distribuciones obtenidas van desde el 5% hasta el 95%, aunque es verdad que los valores tienden a estar alrededor del 50%. Pero para todas las pruebas vemos que, en general, los valores son muy variables, los valores obtenidos por esta aproximación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos tanta heterogeneidad? Si esto nos quitaba el problema de la prueba de referencia, ¿por qué es tan imposible acabar con una sola estimación o al menos una sola distribución? Bueno, pues porque hay muchas diferencias en las poblaciones analizadas. Para empezar, hay distintas razas, edades de animales, prevalencias, infecciones concomitantes, etcétera. También hay distintas variaciones en las pruebas. Aunque se diga que se hace la tuberculina, incluso aunque se diga que se hace la tuberculina simple con interpretación severa, considerando los animales reactores cuando tienen un incremento en la piel de, por ejemplo, más de 2 o 4 milímetros, a pesar de ello, pues la potencia de las tuberculinas utilizadas también puede ser distinta, por ejemplo, lo cual va a condicionar el resultado de la prueba. Es decir, es muy difícil conseguir una sola estimación porque estas pruebas son realmente muy variables. ¿Qué pasa con España? Pues porque vemos esta heterogeneidad, nosotros hemos hecho estudios para obtener estimaciones que son fundamentalmente válidas para nuestras poblaciones estudiadas. Y los hemos hecho hasta ahora utilizando o analizando poblaciones de alta prevalencia. Analizando datos de piel y de interferón gamma, hicimos un primer estudio en 2012 y actualizamos este estudio en 2018, una vez que se introdujo un nuevo formato del test de gamma interferón.
¿Qué es lo que hemos obtenido? Pues no quiero entrar en muchos detalles, pero simplemente en esta tabla, este serían los resultados del primer trabajo de 2012 y aquí tenemos los valores a priori que nosotros introdujimos en el modelo. Nosotros a priori dijimos, por ejemplo, que la piel, la tuberculina simple con interpretación severa, tendría una sensibilidad alrededor del 84% y estábamos muy seguros de que en todo caso sería superior al 60%. ¿Por qué? Basándonos en la literatura. Bueno, pues una vez que nosotros hacemos ese análisis, vemos que, por ejemplo, la sensibilidad de la tuberculina, la estimación que obtenemos no es tanto un 84% como más bien alrededor de un 70%. Esto tiene que ver con la población que hemos analizado, que son rebaños recientemente tuberculinizados, pero en todo caso nos viene a decir que efectivamente la sensibilidad de la tuberculina simple puede ser un poco más baja de lo que nosotros pensábamos en estas condiciones. En cuanto a la especificidad, sin embargo, vemos que los valores son muy altos y están muy de acuerdo con esos a priori que nosotros teníamos, que estaban alrededor de un 95-98%, y vemos que las estimaciones están por encima de un 98%. Aquí vemos la diferencia entre la curva del a priori en rojo, que esto es lo que nosotros pensábamos que era la sensibilidad de la tuberculina simple, y cómo es la estimación posterior. Y vemos que efectivamente es diferente. Este análisis lo actualizamos en 2018 y vemos que, como a priori en este caso, utilizamos nuestra estimación de 2012. Dijimos, bueno, ahora ya sabemos cómo funciona la prueba a priori, porque es lo que ya estimamos hace 6 años, vamos a ver qué pasa cuando analizamos nuevos datos. Y vemos que la sensibilidad y la especificidad son bastante parecidas. La sensibilidad es un poquito mayor, pero el intervalo de probabilidad que obtenemos es desde luego solapante con el que teníamos anteriormente. Antes teníamos un 60, un 70%, aquí tenemos un 79%, pero en realidad las distribuciones son bastante compatibles entre sí y la especificidad sigue siendo muy alta. En conjunto, ¿qué nos dice esto? Pues que la sensibilidad nos está ofreciendo unas estimaciones, un poco el análisis hecho, un poco menores a lo que nosotros pensábamos, que los intervalos de probabilidad que obtenemos son muy amplios, lo que nos indica que es muy variable el rendimiento de la prueba, y en cualquier caso, la mayor parte de los animales analizados, que se venían de rebaños infectados en los cuales se había repetido la prueba hacía poco, en este caso tenemos una sensibilidad que está alrededor de un 70-80% en la mayor parte de los casos. En cuanto a la especificidad, pues que tenemos valores muy altos, intervalos de probabilidad muy estrechos y un efecto de los a priori que utilizamos muy, muy pequeño. Es decir, la especificidad estamos bastante seguros de que efectivamente es tan alta como pensamos. ¿Y qué pasa con el gamma interferón? Bueno, pues esta es una tabla parecida. En el gamma interferón la situación es mucho más particular porque si bien aceptamos que es más sensible que la piel, hay mucha discusión sobre su especificidad por motivos que no vienen al caso y que podríamos hablar en el turno de preguntas, pero hay mucha más discusión sobre su especificidad y en nuestro estudio lo que vimos fue que la sensibilidad estaba muy alrededor de los valores a priori que introducimos, alrededor de un 90%, en función del punto de corte que usamos baja un poco, pero alrededor de un 90% con el punto de corte que se usa en la campaña, y la especificidad es bastante alta, no es tan alta como quisiéramos, vemos que con un punto de corte más sensible está alrededor de un 85%, pero desde luego no es un 50%, ni un 60%, ni un 70%, es bastante aceptable. Este análisis lo actualizamos también en 2018, pero esta vez utilizando un nuevo kit de interferón gamma. Esta vez es un kit que producía una compañía distinta. Y en este caso, la sensibilidad que obtenemos vemos que es dramáticamente menor. La sensibilidad en este caso está alrededor de un 37% y esta es la curva de sensibilidad comparada con la piel. Como vemos, es totalmente distinto y este estudio, de hecho, sirvió para justificar un cambio en el punto de corte que se aplica a partir de entonces en las campañas, que ya no es el punto de corte que nosotros analizamos en este estudio que demostraba que era muy bajo. Y esto había olvidado decirlo, que forma parte de la tesis doctoral de otra de nuestras antiguas estudiantes, ahora ya investigadora independiente, Marisa de la Cruz, que aparece aquí sonriendo arriba a la derecha. En conclusión, ¿qué es lo que concluimos del interferón gamma? Pues que el kit que utilicemos tiene un gran impacto, es decir, no es lo mismo un interferón gamma con un kit que con otro,
que estos estudios son útiles para justificar un distinto punto de corte y que la sensibilidad, en función de qué punto de corte elijamos, sí puede ser superior a la de la piel, que es de la tuberculina, que es como se usa en España. En cuanto a la especificidad, pues vemos que está de acuerdo con los a priori, es mayor del 80% y que hay un cierto impacto de los priors, es decir, que esto es un valor que es importante modelar con mucho cuidado. En conclusión, con respecto a las pruebas a nivel individual, pues lo que vemos es que tenemos gracias a esta aproximación analítica, tenemos buenas estimaciones del rendimiento de las pruebas diagnósticas, tanto a nivel individual en rebaños infectados en alta prevalencia, que son las poblaciones que hemos analizado. Vemos que hay una gran variabilidad en las pruebas, en el rendimiento de las pruebas, pero que al menos ahora hemos cuantificado de alguna manera, mientras que antes era pues una incógnita. Tenemos además valores más probables, tanto para la piel como para el interferón gamma, en función del punto de corte que utilicemos, especificidad y especificidad, y dado que las pruebas se realizan siempre en animales individuales, es un buen comienzo todos estos datos. No obstante, dado que la unidad epidemiológica es el rebaño, es importante, por tanto, que pasemos estos datos al análisis a nivel de rebaño. Y con esto paso a la última parte de la charla, que serán los últimos 10-15 minutillos, que básicamente tratan de cómo evaluar el rendimiento a nivel de rebaño de los test de la estrategia diagnóstica, tratando de utilizar estimaciones no sesgadas. Bien, simplemente como introducción, lo que queremos estimar aquí es la sensibilidad a nivel de rebaño, es decir, cuál es la probabilidad de detectar un rebaño que esté infectado, o también definido como la proporción de rebaños infectados que serán detectados. ¿Cómo vamos a definir lo que es un rebaño infectado? Bueno, hay muchas maneras de definirlo, tanto cómo se define un rebaño infectado como un rebaño detectado. En este estudio que les voy a contar, vamos a hablar de un rebaño infectado cuando tengamos al menos un animal infectado. ¿Y qué es un rebaño detectado? Bueno, pues teniendo en cuenta que en España lo que estamos utilizando es como técnica de cribado, de screening, la prueba cutánea, serán rebaños que tengan reactores en la prueba cutánea y que se confirmen utilizando los test post-mortem, es decir, en España el cultivo. Porque normalmente, como funciona el programa, en conjunto hay excepciones, pero en conjunto hacemos la prueba de piel a todos los animales, la tuberculina, los animales positivos son sacrificados y cuando sale un cultivo positivo en los animales sacrificados, confirmamos que hay infección en el rebaño y consideramos el rebaño como infectado. Por lo tanto, la sensibilidad a nivel de rebaño será la consecuencia de tener éxito en ambos pasos. Por una parte, detectamos al menos un reactor en nuestra población infectada y al menos uno de los reactores que hayamos detectado se confirma en el análisis post-mortem. Bien, en este análisis lo que hicimos fue empezar de la manera más sencilla posible. Vamos a focalizarnos en un rebaño oficialmente libre de tuberculosis, y nuestra pregunta es, ¿qué tan probable es que podamos detectar un rebaño libre de tuberculosis que se ha infectado recientemente? ¿Qué tan probable es que lo detectemos con nuestras pruebas? Lo que, por lo tanto, estamos buscando son rebaños infectados recientemente que deberían tener una prevalencia pequeña de infección. No estamos buscando un rebaño crónicamente infectado que lleva 10 años infectado, no. Queremos un rebaño que se infectó hace poco, en el cual esperamos que en condiciones normales no haya muchos animales infectados, ya que este es uno de los objetivos principales del programa. El primer problema es cómo definimos lo que es una baja prevalencia. Yo estoy diciendo que quiero un rebaño en el cual tenga una baja prevalencia, pero ¿cuánto es una baja prevalencia, verdad? Eso es muy discutible. Bueno, para poder determinar esto, realizamos un árbol de decisión describiendo un poco el funcionamiento de todo el programa. Esto también formó parte de la tesis de Marisa, que la ven aquí también en la esquina, y también en esta investigación colaboró la investigadora predoctoral Pilar Pozo, que es otra de las investigadoras de nuestro grupo. En este árbol que ya se hicieron, lo que partieron fue de una explotación T3, libre de tuberculosis. Bien, lo que puede pasar en España cuando una explotación T3 se infecta
es que cuando se le haga la primera prueba cutánea, esto simboliza la primera prueba cutánea que se hará de rutina, la primera tuberculinización que se le hará a esa explotación, puede o bien haber al menos un animal positivo o bien todos los animales son negativos. Si el animal es positivo, es un buen paso en la buena dirección porque hemos dicho que queremos detectarla. Los animales, el estatus de esa explotación se va a suspender, va a pasar de ser un rebaño, una explotación libre, a ser una explotación no libre de momento, y los animales positivos se van a sacrificar y se van a someter al análisis mediante pruebas post-mortem. Si esa explotación con animales reactores tiene alguno de ellos confirmados mediante cultivo, esa explotación pasa a considerarse infectada inmediatamente y ya se utilizará el test de gamma interferón y irá por una ruta que ya no nos interesa porque nuestra duda ahora es saber qué tan probable es detectar esta explotación libre. Aquí yo ya la considero detectada, misión cumplida. Si el cultivo es negativo, sin embargo, lo que pasa en esta región que nosotros estábamos estudiando es que se le repetirá otra vez la prueba. La explotación todavía no se considera libre, pero se le va a repetir la prueba para estar seguros. Recibe la calificación que en España se llama T2+. Pero en esta prueba no se usará interferón, se volverá a usar la intradermotuberculinización. Si una vez más en esta segunda prueba puede haber o bien reactores o no hay reactores. Si hay reactores, volvemos al caso que hablábamos aquí. Pueden ser o bien cultivo positivo o cultivo negativo. Si es cultivo positivo, estamos bien, lo hemos detectado, perfecto. Si es cultivo negativo, volvemos a retroceder a este paso y volveremos a hacer la prueba cutánea. Y si no hubiera reactores en esta repetición, esta explotación avanza un pasito hacia la calificación, pero todavía no es libre. Para volver a ser considerada libre, tendrá que pasar otra nueva prueba cutánea en la cual pues, podremos volver a repetir todos los pasos que hemos dicho. Y si en esta nueva prueba cutánea no hay reactores, sí volvería a ser considerada libre, erróneamente, puesto que ya hemos dicho que habían sido infectadas. Por lo tanto, como vemos, hay una maraña de cosas que pueden pasar. Si la explotación, a su vez, era negativa en el primer saneamiento, pues en la repetición, en el próximo saneamiento, va a ser libre y volveré a hacer la piel y volveré a entrar en el árbol. Bien, pues con todo este árbol, lo que yo estoy interesado es en cuantificar qué tan probable es que mi explotación T3 infectada de la que empiezo acabe en alguno de estos puntos en los cuales tengo un cultivo positivo y yo la acabo detectando. O bien, también lo puedo decir de la otra manera, qué tan probable es que se me escape, que acabe en estos puntos de T3 donde realmente la explotación es negativa y por lo tanto no la estoy detectando. Bueno, esto lo hacemos con un análisis de árbol de escenarios que básicamente lo que hace es descomponer todas las posibles situaciones en distintos pasos y asignar una probabilidad a el hecho de que la explotación, estando aquí, pase a cada una de las posibles resultados. Es decir, yo voy a determinar la probabilidad de que mi explotación infectada, estando aquí, pase aquí o aquí. Una vez que pase aquí, voy a determinar la probabilidad de que pase aquí o aquí, y así en todos los pasos. El primer paso, por lo tanto, es este primero inicial que les mostraba a continuación, sería qué tan probable es que yo detecte un rebaño libre en este primer saneamiento que hago. Y eso va a depender. ¿De qué va a depender? Pues de la prevalencia de infección, que he dicho en primer lugar que quería que fuera baja, pero no he dicho qué significa baja, de la sensibilidad y especificidad de las pruebas que utilice, tanto la prueba cutánea como el post-mortem, y no sé si de alguna otra cosa que a mí se me pueda ocurrir. Vale, volvemos a la pregunta. Entonces, cuando yo digo que estoy interesado en una baja prevalencia, ¿cuánto es bajo? Bueno, pues en primer lugar, para determinar lo que sería bajo, lo que utilizamos fueron los datos oficiales de los programas de saneamiento en esta misma región, que es Castilla y León, que es una comunidad autónoma muy grande en España, entre 2011 y 2015. Y lo que hacemos fue, utilizando el método de Rogan-Gladen, determinar cuál es la prevalencia real en función de una prevalencia aparente, que es la que yo tengo, el número de reactores que yo tengo en las explotaciones detectadas en Castilla y León, y también es función de la sensibilidad y de la especificidad. Y para la sensibilidad y la especificidad voy a utilizar distribuciones correspondientes a los trabajos que les he contado anteriormente a nivel individual. Es decir, voy a utilizar los primeros trabajos para alimentar estos segundos, porque están determinados en esta población justo y, por lo tanto, los considero lo más fiable que puedo tener. Vale, ya tengo entonces la prevalencia inicial y tengo la sensibilidad de las pruebas.
tengo la sensibilidad de las pruebas in vivo. Tengo que hacer lo mismo con las pruebas post-mortem, puesto que digo que también es un paso crucial en el programa de diagnóstico, que también funcionan las pruebas post-mortem de detección. Para ello, voy a la literatura y utilizo distintas distribuciones de, por una parte, cuál es la probabilidad de que yo pueda tener un animal con lesiones detectables en el matadero, que sería esta distribución más o menos azul. En segundo lugar, cuál es la probabilidad de tener un cultivo positivo, ya sea si tiene lesiones, que sería esta curva color salmón y que vemos que es altilla, es bastante alta, está alrededor de un 80%, y si no tiene lesiones, en cuyo caso la probabilidad de poder tener un cultivo positivo de un animal infectado sin lesiones es más baja y está más alrededor de un 25 o un 50%. Y todo esto lo saco de la literatura. Y luego utilizo el dato de tamaño de los rebaños, el número de animales de los datos oficiales. Bueno, aquí no quiero entrar por no aburrirnos, pero básicamente utilizamos distribuciones de, bueno, ¿cuánto es el número de verdaderos positivos que yo tendré cuando hago un saneamiento? Pues esto es una distribución binomial, que es una función del número de animales testados, de la sensibilidad y de la prevalencia inicial. Lo mismo con el cultivo, de aquí voy a sacar el número de animales con lesiones, de aquí voy a sacar los que confirmo con el cultivo y básicamente voy a acabar teniendo unos valores simulados de animales con reacciones, de animales con lesiones y de animales con cultivo. Yo puedo evaluar si todo mi trabajo, si todo este modelo teórico que les he mostrado es realmente fiable, comparando los datos observados con los datos simulados con los observados. Y eso fue lo que hicimos. Y una vez que confío en mi árbol, puedo determinar cuál es la sensibilidad a nivel de rebaño de tanto la piel como el análisis post-mortem, como del conjunto de los dos pasos, la estrategia diagnóstica. Y eso lo definiré de la proporción de iteraciones en los cuales yo detecto en mi simulación al menos un animal positivo en la piel y lo confirmo mediante cultivo. Y con esto puedo ver cuál es el número total de rebaños que detecto y los que en teoría se me estarían escapando. Bueno, esto es los datos que efectivamente utilizamos. Utilizamos datos de brotes, de casi 2.000 brotes en rebaños libres que tuvieron o bien lesiones en la inspección de matadero o bien reactores en las pruebas de rutina de tuberculina. Y básicamente lo que vemos es que la prevalencia aparente todos los años a nivel de rebaño era baja y estaba alrededor de un 50-70% en función del año. De aquí, bueno, y el tamaño mediano en esta región es de 72 animales, el rango intercuartílico entre 41 y 118 vacas, y el número de reactores era muy variable. Yo tenía en los saneamientos entre 0 y 39, pero normalmente tenía 1. El rango intercuartílico estaría entre 1 y 2. Y de cultivo tendría básicamente, normalmente ningún animal confirmado y el rango intercuartílico entre 0 y 1. ¿Cuál es la prevalencia intrarrebaño que suelo tener? ¿Cuánto es bajo? Como yo decía, mediante la estimación que les decía. Pues está en torno a un 2,7%, ¿verdad? Con un intervalo de probabilidad entre un 5 y un 15. Esto es lo que yo espero en un rebaño infectado en mi región. Este es el primer resultado que tenemos. Y yo esto lo voy a utilizar como el punto de partida para todas mis simulaciones. Voy a decir, bueno, pues cada vez que yo simule cuántos animales reactores espero, voy a asumir que parto de una distribución de este tipo en mi rebaño en el que yo estoy haciendo un test. Y esto lo simulo 1000 veces por cada uno de los rebaños. Y con esto, pues trato de permitir que oscilen los valores que tomo como iniciales, tanto de prevalencia como de sensibilidad y especificidad de las pruebas. Este es el resultado de la simulación. En rojo lo que vemos aquí son los valores observados. Este es el de todos los rebaños infectados en la región de Castilla y León, la proporción que yo veía con 0 reactores, con 1 reactor, con 2 reactores, 3, 4, 5, 6 y más. Y aquí la proporción que tenía con animales con cultivo, con 0 animales con cultivo, 1, 2, 3, 4. Vemos que, por lo tanto, lo más normal es que tuviéramos un reactor, pero también hay muchos rebaños con 0 y con 1, con 2, con 3, y lo más normal es que tuviéramos 0 cultivo positivo, ningún animal con cultivo. Y esto es lo que simulamos con nuestro análisis. Como podemos ver, realmente simulamos bastante bien el número de reactores que esperaríamos en nuestro rebaño. Nuestro modelo teórico clava bastante bien, se aproxima muy bien a lo que esperaríamos. En cuanto al cultivo, sin embargo, es bastante más variable. Como podemos ver,
En el caso de los rebaños que tienen 0 animales con cultivo positivo, los subestimamos. Nosotros estimamos que vamos a tener menos rebaños. Y en el caso de los rebaños que tienen un animal con cultivo positivo, los sobreestimamos. Por lo tanto, los resultados de piel funcionan bien, los de cultivo subestiman un poquito el número de rebaños que no se confirmará por cultivo y sobreestima un poquito los que se van a confirmar con un solo reactor. Aquí en este gráfico tenemos la comparación por cada uno de los rebaños en función del tamaño de los rebaños, del número de reactores y el número de animales con cultivo positivo. Cada uno de los puntos es para un rebaño de entre 1 y 21 animales, pues cuántos rebaños tuvieron, por ejemplo, pues 9 animales reactores, parece que aquí hay uno, este tendría 8, este tendría 7 y vemos que la mayor parte tiene básicamente entre pues 0 y 5. Y vemos que conforme va aumentando el tamaño, pues aquí son rebaños de entre 187 y 2.500 animales, vemos que hay un mayor número de reactores, como por otra parte es lógico. Y lo mismo con el cultivo. Lo que vemos es que nuestro modelo subestima un poquito el número de reactores que yo esperaría en rebaños pequeños y sobreestima, serían estas líneas azules, esto es el intervalo de probabilidad del 50%, sobreestima el de los rebaños grandes. En cualquier caso, en el 76% de los rebaños, nuestro intervalo de probabilidad incluye el valor real, es decir, funciona bastante bien. Y este valor sube al 88% cuando hablo de los rebaños entre 35 y 133 animales, que son la mayor parte de los rebaños. Es decir, si me quedo con estas cajas de en medio, funciona muy bien. En cuanto al cultivo, funciona todavía mejor y en general predice bien para el 90% de los rebaños y si me quedo con los tamaños entre 20 a 187, para el 95% de los rebaños calculo bien lo que observé. Vale, con esto yo acabo obteniendo mi estimación de sensibilidad a nivel de rebaño. Con esto yo lo que tengo es que la piel está entre el 20 y el 98%, que es un intervalo amplísimo. Esto podríamos pensar, no me sirve para nada. Bueno, sí me sirve. Yo sé que para empezar la mediana es del 76%, es decir, la mayor parte de las veces está más alto del 50%. Y aquí vemos la forma de la curva y veo la distribución de esta sensibilidad de la piel a nivel de rebaño para cada uno de los tamaños de rebaño. Aquí sería entre 1 y 41 animales, esto sería entre 41 y 72, entre 72 y 118 y más de 118. Y veo que efectivamente hay un gran efecto del rebaño. Cuanto más grande es el rebaño, mejor funciona la piel. Por lo tanto, identifico que mi mayor problema puede estar en los rebaños pequeños. ¿Pequeños de cuánto? Pues de menos de 40 animales. Este análisis lo hicimos para la aptitud, pero también el tipo productivo, pero no se veía tan claro por otros motivos, que no voy a entrar. También podemos ver en esta misma medida la sensibilidad solo de la piel, es decir, qué tan probable es que yo tenga al menos un cultivo positivo, solo en los rebaños positivos. Y veo que esa sensibilidad está alrededor de un 65% y que tengo una vez más un efecto muy marcado del tamaño del rebaño, aunque la variabilidad es mucho menor. Y lo mismo con respecto al tipo productivo, pues es poco claro. Y esto es lo más interesante, que es la sensibilidad a nivel de rebaño global. Aquí vemos que básicamente esta sensibilidad oscila entre el 10% y el 80%, con una mediana del 50%, es decir, muy centrada en el medio, ¿verdad? Y vemos una vez más este factor de este efecto de rebaño muy claro. Por lo tanto, esta respuesta puede ser un poco descorazonadora, porque yo lo que digo es que mi sensibilidad a nivel de rebaño, la sensibilidad de que yo detecte un reactor y lo confirme mediante cultivo, de tal manera que diga, esta explotación está infectada, la saco del circuito hasta que la erradique la infección, tiene una mediana del 50% y tiene una forma así, muy plana. Esto lo que nos vendría a decir es que la prevalencia real de infección, si yo corrijo por esta sensibilidad, estaría alrededor de los 200, 150 rebaños presentes en la explotación, lo cual en cualquier caso es menor del conjunto de rebaños que yo había detectado en alguno de los años. Esto me dice, bueno, por una parte yo digo que la sensibilidad de la piel de la estrategia a nivel de rebaño es del 50%, pero por otra parte estoy diciendo que el número total de rebaños que yo espero como detectados es menor del que observo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad la virtud que tiene el programa de saneamiento como lo realizamos es que está basado en la repetición sistemática de las pruebas.
Como decíamos a continuación, como decíamos al principio, yo aquí tengo mi rebaño infectado y lo que digo es que la probabilidad de detectarlo en mi primer saneamiento tiene un valor más probable del 70% para un determinado tamaño, para un tamaño de 100 animales, creo que es. Por lo tanto, un 30% de los rebaños de este tamaño se me escaparán. De ellos voy a cultivar un 46% de este 70% y se me escapará un 24%. ¿Es mucho esto? Bueno, esto es un poco deprimente porque lo que estoy diciendo es que no voy a ser capaz de confirmar la infección en este 24% y este 29%, es decir, más o menos la mitad. Pero hay una canción que a mí me gusta mucho que se titula que hay alegría o que hay felicidad en la repetición y efectivamente hay felicidad en la repetición porque conforme yo voy repitiendo este test diagnóstico, lo que veo es que esta probabilidad del 24% va a ir disminuyendo de tal manera que en un segundo saneamiento el 18 de este 24 va a ser positivo y solo será negativo a piel este 5,8 y a su vez en el siguiente saneamiento solamente será negativo el 2,1. Por lo tanto, del conjunto de este 70% que se me está yendo por el lado que no me gusta, que es el del cultivo negativo, solo un 2,1% va a volver al circuito de explotaciones calificadas. Y lo mismo puedo decir de este primer 30% que se me escapaba. En la siguiente repetición ya va a bajar a un 12%. Es decir, que conforme yo vaya repitiendo las pruebas, la probabilidad de que el rebaño se me escape es mucho menor y con esto podemos tener una cierta estimación de qué tan probable es. Por lo tanto, efectivamente hay felicidad en la repetición, como dice esta canción de Prince. Para terminar, y con esto esta es mi última diapositiva, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, ¿verdad? Esta es esa cita tan frecuente, tan útil. Bueno, ¿es nuestro modelo útil? Pues yo diría que a pesar de que tenemos unas estimaciones muy amplias del rendimiento de las pruebas, tanto a nivel individual como de rebaño, realmente estas estimaciones tan amplias reflejan una variabilidad real. Y gracias a los estudios que les he presentado a nivel individual y de rebaño, hemos podido reducir un poquito esta variabilidad y tenemos valores más probables. Podemos concluir que la sensibilidad de la prueba cutánea es, en la mayor parte de las veces, mayor del 50% y está en torno al 60-70%. Podemos concluir que a nivel del rebaño, la prueba cutánea detecta en un primer test entre 2 tercios de los rebaños infectados y que esa proporción sube a 8,5 o 9 de cada 10 rebaños infectados si consideramos 2 test consecutivos como se realiza en áreas de alta prevalencia. Y además hemos caracterizado un posible efecto de rebaño y cómo los rebaños de menos de 20 animales deberían ser considerados como particularmente problemáticos. Nuestro modelo funcionó bien para la mayor parte de los rebaños y hay algunos outliers, algunos rebaños en los que no ajustamos bien, que estamos investigando en más profundidad precisamente para entender por qué se escapan a la tendencia general. Y no hay efecto de la producción, si bien en esto no he entrado, pero teníamos muy pocas explotaciones de cada uno de los tipos. Con esto doy por finalizado el seminario, espero que se me haya entendido más o menos bien. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los estudiantes, los investigadores que han realizado realmente la mayor parte de los estudios. Yo lo que hago es básicamente contarlos después, una vez que los entiendo, que son pues Marisa de la Cruz, Pilar Pozo y Alberto Gómez Buendía, y la unidad de micobacterias en el Centro Bisabet, que hace un gran trabajo tanto a nivel de laboratorio como de análisis de datos, y también pues agradecer a las fuentes de financiación que tiene nuestro grupo de investigación y que incluyen pues los gobiernos regionales de Castilla y León, de Extremadura, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y de Ciencia e Innovación y fondos de proyectos europeos. Y con esto lo doy por terminado y quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Espero que más o menos se me haya entendido y si hace falta repetir algo, pues estaré muy contento de repetirlo. Muchas gracias por la atención. Thank you, Julio. Does anyone, sorry, I will speak in Portuguese, Julio, okay? Because I can't speak in Spanish. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Hi, Julio. I want to thank you for your presentation. Thank you for being here with us today. And I also want to thank you and your team for receiving Nicholas in Spain and being such an amazing hosts. Nicholas told me that he did amazing work and he learned a lot with you guys. So thank you very much.
to be with us and for this partnership that we starting. Thank you. Yes, no, my pleasure, and I really hope that we can keep that going for the time being. Nico it was great to have him with us. He did a great job, and we're looking forward to keep the collaboration and the communication for sure. My pleasure. Thank you. So, Victor, do you want to ask something? Victor Gonçalves. Oi, Mariana. Oi, Victor, tudo bem aqui? O seu microfone está aberto e só a imagem está aparecendo. Você Olá, quer... Julio. Que tal? Julio, gracias por tu charla muy interesante. Creo que para Brasil, tus análisis y los resultados nos indican que vamos a tener muchos problemas porque los atos lecheros acá, que son los que tienen más problemas de tuberculosis, son chicos, ¿no? Yo diría que probablemente más del 80% van a tener menos que 20 animales y ciertamente menos que 20 hembras lecheras. Entonces, en algún momento del programa hay que hacer esta evaluación porque la prueba y además aquí se usa principalmente la tuberculinización comparada, ¿no? Y además tienen una sensibilidad un poco más baja, ¿no? Y ahí hay que hacer esas evaluaciones porque probablemente vamos a tener que utilizar una combinación de testes. Estamos haciendo eso ya para brucelosis con testes alternativos en la leche, pero no lo hemos hecho para tuberculosis. Pero creo que hay que empezar y muy bueno, muy interesante. Sí, muchas gracias, Víctor. Bueno, encantado de verte de nuevo. Sí, totalmente. Yo creo que es fundamental hacer el análisis de los datos de campo porque, como dices, pues distintas problemáticas pueden revelar problemas donde no los esperamos. Yo tengo la experiencia de haber analizado algunos datos o colaborado con datos de otros países también de Sudamérica, donde la prueba no se realiza a todos los atos o se realiza también con prueba comparada. Digamos que hay distintas particularidades y hay veces que yo estoy viendo que hay estimaciones de baja prevalencia, pero que pueden ser indicativas de realmente un subdiagnóstico y que si realmente se intensificara un poquito la presión diagnóstica, pues habría más positivos. Una ventaja que hay en algunos de estos sistemas productivos es cuando están muy fragmentados, rebaños que no tienen tanta comunicación, pero lo que sí vemos, yo creo, es que en los años, en las últimas 2 décadas, donde cada vez se intensifica más la producción, hay más movimiento entre animales, cada vez el tamaño de las explotaciones crece cada vez más y hay más contactos, pues claro, el problema se generaliza cada vez más y realmente yo creo que hacer estudios de este tipo, lo bueno que tiene es que son, entre comillas, baratos, en el sentido de que lo que hace falta es la información, pero dan un resultado porque es un modelo, por lo tanto uno no se lo puede creer a pies juntillas, pero dan una estimación de dónde puede estar fallando la cosa que luego se puede confirmar con otros datos. Por lo tanto, yo creo que es una aproximación que puede ser muy útil y que yo desde luego recomendaría. Uh-huh. Thanks, Julio. Somebody wants to say something else? Be my guest. Somebody? Julio, do you want to say something? No, nada. Espero que eso no sea porque he hablado demasiado rápido y no se ha entendido nada. Mientras que no sea por eso. Yo creo que no. Yo no hablo español, perdóname.
En todo caso, lo que sí decir, en las diapositivas está mi correo electrónico, que es jalvarez@ucm.es, bueno, y lo tiene Nico también. Por lo tanto, si en algún caso pues, hay algún interés, porque estos análisis, pues bueno, los hacemos con tuberculosis, hacemos trabajo en otras áreas. Por lo tanto, pues bueno, si alguno de los temas son interesantes para alguno de los oyentes, pues yo estaría encantado pues, de que me manden un correo y podemos hablar sobre lo que sea, colaboraciones o bien, pues yo que sé, explicar alguna parte más oscura o lo que sea. Eso, encantado de colaborar siempre. Great. How can I say? Thank you a lot for everything, for the presentation. We here in lab love your presentation, your presentation, and so everything's okay. I think anyone else wants to talk? Oh, actually, Fernando said thank you. Marcus Bryan said that the lecture was very good, and who knows, you and him see you soon. Great. Yeah. I hope that when the COVID-19 crisis is over, I hope that we have the chance to meet in person. That would be great. I'm looking forward to go to Sao Paulo, and I think Nico owes me an invitation, so I hope that I can do it. Yes, great. José Soares said the same thing, and Andre too. Nico said sure. So I think everything is okay. If anyone else wants to say something, então se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. So thank you very much, everybody. We already got the time, so thank you, everybody, and see you soon. Julio, we are going to get your email and everything, okay? Okay, great. Thank you so much, and muito obrigado. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado a você, Júlio. Bye, bye. tchau. Take care. Ciao, ciao. Tchau.